Se trata de cooperar con, y no de luchar contra. Se trata de confiar, no de dudar. Pero hay algo más. Es muy eficaz para resolver problemas. El amor y solo el amor disuelve toda la negatividad. Pero no lo hace atacándola, sino bañándola con frecuencias más elevadas. Igual que la luz disuelve la oscuridad con su sola presencia. Entonces dijimos rendición, amor y ahora tercero, infinito. Carl Jung nos recuerda que el aspecto más revelador de la vida de una persona es su relación con el infinito. Mi concepto del infinito engloba la aceptación, sin lugar a dudas, de que la vida es indestructible. La vida puede cambiar de forma, pero no destruirse. Creo que nuestro espíritu es inseparable del infinito. Confiar en la parte de nosotros mismos, que siempre ha sido y siempre será, alivia la tensión producida por cualquier situación dada. El espíritu da vida, la carne no cuenta para nada, nos dicen las escrituras. Todas estas cosas que percibimos como nosotros mismos pertenecen a la carne. En términos del infinito, no cuentan para nada. Mente vacía. Recordemos otra vez. Rendición, amor, infinito, tercero infinito. Cuarto, mente vacía. Estar en silencio. Dejar fluir mis ideas sobre cómo debería resolverse algo. En este espacio, escucho y me permito tener la fe absoluta de que seré guiado en la dirección correcta. Lo puedes llamar a esto meditación, plegaria. Tengo la firme convicción de que es necesario meditar para nutrir el alma y acceder a la ayuda divina. Tras el acto en sí de la meditación existe la voluntad de vaciar mi mente de lo que tengo que hacer, y de estar abierto a lo que inevitablemente acudirá a mí. Le envío un mensaje a mi ego y le digo: voy a confiar en el mismo poder que mueve las galaxias y da vida a un bebé, y no en juicios egoístas sobre cómo me gustaría que fueran ahora las cosas. Abandono mis pensamientos al poder que tiene el espíritu de hacer que las cosas funcionen y me deshago de todo lo que interfiere en la perfecta expresión de Dios dentro de mí. Vaciar por completo la mente de las cosas que hemos de hacer conduce al perdón. Alcanzar un estado de vacío significa deshacernos de todos los pensamientos de ira y de culpa por lo que ha ocurrido en el pasado. Vacío significa eso, vacío. No hay espacio para aferrarnos a quién hizo qué y cuándo, y qué equivocados estaban. Lo dejamos ir, simplemente. Y lo que queremos es seguir las normas de Dios, que sí son las que funcionan, y arrojar por la borda las nuestras, que evidentemente no funcionan. Así, cuando vaciamos nuestra mente de nuestros pensamientos dirigidos por el ego, invitamos a que el perdón more en nuestro corazón, y al liberarnos de las energías inferiores del odio, la vergüenza y la venganza, creamos una predisposición a la resolución de problemas. Vuelvo a repetir: rendición, amor, infinito, mente vacía era la cuarta, y la quinta,
generosidad y agradecimiento. A veces siento la necesidad de recordarme a mí mismo que hemos venido a este mundo sin nada y que nos marcharemos de la misma manera. De modo que encontrar una solución espiritual a cada problema significa hacer lo único que podemos hacer en la vida, que es darla. Y al mismo tiempo, agradecer la oportunidad de hacerlo. Esta es una fórmula que a mí me funciona. Recibo del mundo exactamente lo que yo he dado al mundo, lo cual es una manera de expresar el proverbio: lo que siembres será lo que cosecharás. Si el mensaje que doy al universo es dame, 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 el universo me va a enviar el mismo mensaje: dame, dame, dame. El resultado es que nunca me sentiré en paz y estaré condenado a pasarme toda la vida intentando satisfacer todas las exigencias que se me imponen. Si mi mensaje al universo es ¿qué puedo dar? ¿O de qué manera puedo servir? El mensaje que recibiré del universo será ¿cómo puedo servirte a ti? ¿O qué puedo darte? Por lo tanto, experimento la magia de enviar pensamientos generosos y energía allá a donde voy. Sé generoso y agradecido con tus pensamientos. Cuanto más pensamientos de cómo puedo servir tengas en lugar de ¿qué hay para mí?, más oirás que te responden ¿cómo puedo servirte a ti? Volvemos a repasar. Rendición, amor, infinito, mente vacía, generosidad y agradecimiento. Y ahora viene el sexto, que es conexión. Conexión. A ver qué es esto de la conexión, ¿no? El poeta Rumi explicó una vez que los términos yo, tú, mí, él, ella y ellos son distinciones que no tienen cabida en el jardín de los místicos. En la conciencia espiritual te ves a ti mismo como una flor de este jardín y ves a los demás conectados contigo de un modo invisible. Eso te permite ver la gran cantidad de ayuda que tienes a tu disposición. En el nivel de la conciencia espiritual sabemos que estamos conectados con todo el mundo. Nos damos cuenta de que compartimos nuestras preocupaciones y dificultades con todos los demás. Los problemas nos afectan a nuestro cuerpo, a nuestra mente o a nuestra personalidad, porque hemos dejado de identificarnos únicamente con nuestro cuerpo, con nuestra personalidad y todos sus logros. Y en cambio empezamos a vernos a nosotros mismos como el amado. Como el amado, fíjense en el amado. Alimenta tu sensación de conexión con todo el mundo y también con Dios. Esto te permite apartar a tu ego de los conflictos. No veas a nadie como un enemigo, ni mires a nadie como un obstáculo para la realización. Este conocimiento, esta conciencia de que eres parte de todo el mundo, te permite eliminar la ira y la frustración con respecto a los demás y verlos como compañeros en la resolución de problemas. Hay personas que pueden ayudarte a encontrar el empleo que necesitas, a resolver un problema complicado que parece irreconciliable, a que pongas los pies en el suelo y a resolver dificultades económicas. Todo el mundo se vuelve un compatriota en lugar de ser un competidor. Esta es la conciencia espiritual que yo practico. No estamos solos. No somos lo que tenemos, lo que hacemos, lo que los demás piensan de nosotros. Estamos conectados con Dios y con todas
las creaciones de Dios y en consecuencia cada uno de nosotros dispone de una serie ilimitada de recursos para disfrutar de un estado de paz y para resolver los problemas. Estar conectado significa, literalmente, que en cualquier momento de tu vida puedes pedir que el amor que te rodea y te une a todo el mundo y todo lo demás te guíe. Abandonas tus imágenes negativas y te concentras en los demás. Y todo lo que ves, lo que ves, sí, ¿no? Como una ayuda. En esos momentos se materializará la persona o el acontecimiento que precisas y te ayudará. En momentos de desesperación, procuro recordarme a mí mismo la bella afirmación hecha en un curso de milagros. Puedo elegir paz. Puedo elegir paz en lugar de esto, ¿se acuerdan? Funciona. O empleo a menudo esta afirmación. No veo nada, no oigo nada, no hay nada separado de mí. No veo nada, no oigo nada, no hay nada separado de mí. Recapitulemos. Rendición, amor, infinito, mente vacía, generosidad y agradecimiento, conexión y la séptima, alegría. Por lo que se refiere a las apariencias, hay algo perceptible en las personas que han alcanzado un nivel elevado de conciencia espiritual. Y es que dan la impresión de hallarse en un constante estado de felicidad. En mi vida, el grado de alegría que siento me sirve para determinar el nivel de iluminación espiritual de que gozo en cada momento. Cuanto más alegre, feliz, contento y satisfecho me siento, más consciente soy de mi profunda conexión con el espíritu. ¿Puedes hacerte esta pregunta? ¿Cómo te sientes habitualmente? Si tu respuesta es que habitualmente te sientes ansioso, angustiado, dolido, deprimido, frustrado, es que estás desconectado. Esto podría significar que has dejado que tu campo de energía personal se contamine con las fuerzas debilitadoras de los que se encuentran en tu espacio vital inmediato. Cuando estás conectado espiritualmente, no te ofendes y no juzgas a los demás, ni le pones etiquetas. Te hallas en un estado de gracia, libre de la influencia que pueda tener cualquier persona o cosa ajena a ti. A menudo, hazte esta pregunta. ¿Cómo te sientes realmente por dentro? Si tu respuesta es no muy bien, preocupado, bueno, es hora de que te conectes con el espíritu. Y el estado de alegría regresa de inmediato. La frase de Erich Fromm es muy buena, ¿no? Porque dice, el hombre es el único animal que puede aburrirse, que puede estar descontento y que puede sentirse expulsado del paraíso. Solo tú puedes expulsarte del jardín del Edén. Así que defino la espiritualidad, vamos a volver a repasar, con estas 7 palabras. Rendición, amor, infinito, vacío, generosidad, conexión, alegría. ¿Y qué quiero decir? Esto es lo que quería decir con espiritual, ¿no? Ahora va a hablar de lo que quiere decir con problema. Problema, ¿qué es un problema? Todos tenemos un único problema. Y es cuando nos permitimos estar separados de Dios. En realidad jamás podemos estar separados, ya que no existe ningún lugar en el que Dios no esté. Cuando estamos unidos a Dios, no tenemos problemas.
y siempre estamos unidos a Dios. Sin embargo, creemos que tenemos problemas. Qué enigma este. Cuando tenemos todos estos problemas, a los que nosotros le llamamos enfermedad, miedo, falta de armonía, decepción con los demás, nos sentimos solos, alienados, aislados, hambrientos, dolidos, deprimidos, temerosos, angustiados. Sin embargo, cuando verdaderamente nos volvemos a conectar con nuestro origen, estos sentimientos desaparecen. Por eso uso la palabra problema como si realmente existiera, aunque sé que se trata de una ilusión. De modo que cada vez que a lo largo de este recorrido que estamos haciendo hablemos de problema, date cuenta de que problema es una ilusión creada por nosotros mismos, porque es justamente, cuando yo digo que tengo un problema, es que creo que me he separado de Dios, ¿no? En un curso de milagros hay una frase que dice: hay que saber mucho para comprender que todas las cosas, sucesos, encuentros y circunstancias sirven de ayuda. No solo hay que saber mucho, sino hay que tener una gran fe y valor para empezar a ver nuestra vida de esta manera, ¿no? Es como todas las cosas obran conjuntamente para el bien, excepto a juicio del ego. Pero, ¿hasta qué punto deseas saber verdaderamente, más allá de toda duda, que cualquier problema que experimentes, por malo que sea, contiene en realidad las semillas de lo mejor?